Venom es una banda británica de thrash metal formada en 1979 en Newcastle, Inglaterra. El grupo alcanzó el éxito con su álbum titulado Black Metal, el cual fue una gran influencia para estilos como el thrash, el death metal y el black metal. Este último subgénero toma su nombre del disco de Venom, llamado de la misma forma, y aprovechando que este 19 de octubre van a estar presentándose en Argentina, hoy te traigo 14 curiosidades sobre la banda Venom. Espero de verdad que lo disfrutes. Curiosidad número 1. El grupo, antes de llamarse Venom, originalmente en 1978 se llamaban Guillotine y eran un total de 5 integrantes, pero el vocalista y el baterista originales abandonaron pronto la banda por diferencias personales. El baterista Chris McPeters decidió casarse y el vocalista Dave Blackman se molestó cuando en un ensayo del grupo su jardín terminó incendiado por fuegos artificiales. Luego de esto, Jeff Dunn conoció a Tony Bray y Clive Archer durante un concierto de Judas Priest en Newcastle y les ofreció a ambos músicos audicionar por las posiciones vacantes en la banda. Curiosidad número 2. Conrad Thomas Lant, mejor conocido como Cronos, tomó su seudónimo de un dios de la mitología griega. Conrad y Jeff se conocieron en casa de un amigo en común que tenían. En 1979 ocupó la posición de guitarrista de la banda luego de la salida de uno de los miembros originales. Una semana antes del primer concierto de Venom, el bajista Alan Winston abandonó el grupo, y a partir de ese momento Cronos asumió la responsabilidad de tocar el bajo, diciendo simplemente: tocar el bajo no puede ser tan difícil después de todo. En 1989 inició su carrera solista, pero debido al escaso éxito de la misma, regresó a Venom en 1995, permaneciendo hasta la actualidad y siendo el único miembro original de la banda. Curiosidad número 3. Black Metal es el segundo álbum de la banda inglesa Venom. Lanzado en noviembre de 1982, la pista que le da el nombre al álbum apareció en la banda sonora del videojuego Tony Hawk American Wasteland. La portada de este disco fue creada por Conrad Lant y en 1998 el álbum fue votado por los lectores de la revista británica Kerrang, logrando llegar hasta el puesto número 52 entre los 100 álbumes que tenés que escuchar antes de morir. Curiosidad número 4. At War with Satan es el tercer álbum de Venom. Fue lanzado en abril de 1984 y es un álbum semiconceptual que cuenta la historia de una guerra entre el cielo y el infierno, donde este último es el vencedor. Poco después de llegar a las tiendas, la cadena de discos HMV retiró el disco de sus estantes debido a su contenido anticristiano. La inspiración para escribir la canción que le da el nombre al disco, según el bajista Cronos, proviene del álbum 2112 de la banda Rush, uno de los álbumes preferidos del bajista Cronos. At War with Satan se centra en un personaje llamado Abaddon, que también es el apodo del baterista de Venom, Tony Bray. Abaddon es el guardián de las puertas del infierno. El bajista y cantante Conrad comenzó a escribir en sus días escolares una historia sobre cómo el infierno se revela, se apodera de los cielos y arroja a Dios al infierno. Una historia que más tarde se llamó At War with Satan. El distribuidor independiente suizo, Distrade, trató de que Venom usara en la portada de este disco una pintura hecha por Hans Ruedi Schiller, pero ellos se rehusaron a esto, por lo que más tarde esta pintura se convertiría en el arte de tapa del disco To Megatherion, de la banda Celtic Frost. Curiosidad número 5. Poseído es el cuarto álbum de la banda inglesa, y el último en el que participa el guitarrista Jeffrey Dunn antes de su primera salida de la banda, en el año 1986. Gran parte de las canciones de este álbum fueron escritas antes del lanzamiento de su predecesor, At War with Satan. El niño de la portada es el hijo del baterista de la banda, Abaddon, y la niña es la sobrina del productor Kate Nichol. La canción Possessed se encuentra en el puesto número 14 de la lista de 15 canciones que el grupo Parents Music Resource Centers considera como las más inadecuadas para los jóvenes. Curiosidad número 6. Jeff Mantas Dunn abandonó Venom en 1986 para seguir una carrera en solitario con su banda llamada Mantas, igual que su apodo. Con esta banda grabó 2 álbumes, Winds of Change y Zero Tolerance. En 1992 tocó la guitarra para Warfare, una banda del Reino Unido. Cuando Jeffrey se fue del grupo, el nombre original del álbum Calm Before the Storm era Deadline, pero la banda lo cambió luego de su partida de la banda, y para reemplazar a Jeff, Conrad contrató a 2 guitarristas, Jimmy Clare y Mike Heike. Jeff volvió a la banda tiempo después, pero luego de grabar el disco Resurrection, abandonó el grupo nuevamente, haciendo de este el último álbum con el guitarrista. Curiosidad número 7. Según Lant, la inspiración para grabar Welcome to Hell fue la necesidad de superar a músicos como Ozzy Osbourne, de Black Sabbath,
quienes según él comenzaron cantando sobre cosas malas y figuras oscuras y luego lo echaron a perder con temas como "Oh no, por favor, Dios, ayúdame". Curiosidad número 8. En 2014 los antiguos miembros de Venom, Jeff Dunn, Tommy Dolan y Tony Abaddon Bray, se reunieron y decidieron poner en marcha una nueva banda titulada Venom Inc. El 3 de febrero de 2017, Venom Inc. firmó con Nuclear Blast y lanzó su primer álbum titulado A V, el 11 de agosto de 2017. Curiosidad número 9. Anthony Anton Land fue el baterista de Venom desde el año 2000 hasta 2009 y grabó 3 álbumes con ellos. Su hermano mayor es el ex baterista de Prefab Sprout, Graham Land, y también es hermano de Conrad, quien lo trajo a la banda para que reemplace a Tony Bray, quien dejó Venom en 1999. Anton también es primo del líder de Enthroned. A pesar de ser conocido como baterista, también es un hábil guitarrista, pero luego de lanzar el disco Hell, dejó el grupo para centrarse en su banda Defcon 1. Curiosidad número 10. Su segundo álbum, Black Metal de 1982, se conoce como la influencia más importante en el desarrollo de géneros que se agrupan dentro del metal extremo, como el death metal, thrash metal y black. Aunque Welcome to Hell y Black Metal no generaron buenas ventas en su fecha de lanzamiento, inspiraron fieles seguidores hasta el día de hoy. En ese momento, mientras que muchos de sus colegas británicos del heavy metal, como por ejemplo Iron Maiden, habían encontrado medidas de éxito populares o elogios de parte de la crítica, Venom todavía eran considerados por la crítica como un trío de bufones. Curiosidad número 11. Tony Demolition Dolan, también conocido como Demolition Man, además de ser el cantante y bajista de la banda Atomcraft y de Venom, también es actor y actual integrante de Venom Inc. Tony participó en las películas Judge Dredd, Master and Commander, Battlefield Britain y Dirty War. Curiosidad número 12. La primera grabación que Venom hizo como trío fue el sencillo In League with Satan. Este fue uno de los temas incluidos en el álbum debut de Venom, Welcome to Hell, el cual incluye la canción Mayhem with Mercy, que sirvió de inspiración para el nombre de la banda noruega de black metal, Mayhem. Welcome to Hell y Black Metal fueron lanzados ambos por la misma empresa discográfica, pero en realidad, Welcome to Hell solo era un recopilatorio de demos, y según el propio Cronos, esa es la razón por la cual hay una gran diferencia en la calidad de sonido entre un álbum y el otro. Curiosidad número 13. En febrero de 2002, Cronos sufrió un accidente durante una escalada en Gales. La caída fue muy grave y esto le impidió cantar y tocar su instrumento durante un tiempo. Todos los conciertos de la banda fueron cancelados y Cronos comenzó su rehabilitación. Durante este tiempo, Mantas aprovechó para trabajar en nuevos proyectos y en la década del 2000 también se editó y remasterizó la mayor parte de la discografía de Venom. En 2004, Cronos dejó su rehabilitación y participó en Probot, un proyecto de heavy metal formado por Dave Grohl, en el que también colaboraron artistas como King Diamond, Max Cavalera y Lemmy Kilmister. Curiosidad número 14. Tras reformar la banda con nuevos integrantes, Venom comenzó a trabajar en un nuevo álbum, el cual sacaron en el año 2006 y se tituló Metal Black. El título y la portada del álbum hacen una referencia obvia a su álbum Black Metal, anunciando una voluntad por parte del grupo por volver a sus orígenes. El álbum fue promocionado por el sencillo Antichrist, el cual fue un éxito debido a que vendió aproximadamente 1100 copias en su primera semana en los Estados Unidos, seguido de una extensa gira, en la cual Philip Anselmo fue invitado a cantar con la banda en varias fechas. Y bueno gente, así termina el video de hoy. Si el video te gustó, te agradecería mucho que lo compartas y que te suscribas para recibir más videos como este. Y si querés, también puedes seguirme en Facebook, Twitter o Instagram. Dicho todo esto, nos estamos viendo en el próximo video.